Un diente humano de unos 2 millones de años. Un misterioso cráneo con extraños símbolos. Criaturas míticas en el sótano. Y mucho más verás en este vídeo. Y también descubrirás lo que los arqueólogos consiguieron encontrar tras la radiografía de las momias. Hola amigo, estás en el canal de Kirtop. Esqueleto humano en una cueva inundada. En este vídeo nos trasladamos a la costa caribeña de México, a un sistema de cuevas que se inundó al final de la Edad de Hielo. Aquí, un arqueólogo aficionado descubrió el esqueleto de un hombre prehistórico de más de 8000 años de antigüedad. Quiero señalar que estos no son los primeros restos humanos descubiertos en las cuevas de México. Actualmente, el gobierno planea construir un tren de alta velocidad que atraviese la selva y atraiga turistas. Y como suele ocurrir, los mejores descubrimientos arqueológicos se producen en los lugares de las futuras construcciones. Arqueólogos y buceadores afirman que el esqueleto estaba demasiado lejos de la entrada de la cueva, lo que significa que el hombre antiguo no podría haber nadado tan lejos sin el uso de equipos modernos. Según otros estudios, el nivel del agua era mucho más bajo en aquella época, por lo que las cuevas se inundaron después de que la gente empezara a vivir aquí. Aún está por ver a quién pertenece el esqueleto y cuál es su edad exacta, pero sabemos exactamente dónde se encontró uno de los dientes humanos más antiguos del planeta. Un diente humano de 1.8 millones de años. Ahora nos iremos a Georgia, al sur del Cáucaso. Aquí se encuentra uno de los primeros asentamientos prehistóricos de Europa. Los arqueólogos se llevaron el otro día una increíble sorpresa. Encontraron uno de los dientes más antiguos de la Tierra. Esto confirma, una vez más, que Georgia fue uno de los primeros lugares donde nuestros antepasados fueron a conquistar Europa. Lo más probable es que la especie humana europea procediera de esta región. El diente se encontró a unos 100 kilómetros de la capital de Georgia, Tbilisi, en el pueblo de Orozmani. En este lugar ya se habían encontrado herramientas de piedra y restos de animales, pero aquí se descubrieron por primera vez los restos del Homo erectus. No muy lejos de este lugar, a finales de los años 90 y principios de los 2000, se encontraron cráneos humanos de 1.8 millones de años de antigüedad. Fue el primer hallazgo de este tipo fuera de África. Esto obligó a los científicos a cambiar su concepción de la migración de la especie humana. Basándose en estos hallazgos, los arqueólogos afirman que Georgia fue uno de los primeros lugares a los que llegó el hombre antiguo durante su migración desde África. Según Georgi Vitsinashvili, jefe científico del equipo de excavación, este diente pertenece a los primos de Cezba y Metzia. Este era el nombre de los propietarios de los cráneos fosilizados que se descubrieron anteriormente en Dmanisi. Pero los restos fósiles más antiguos del género Homo siguen considerándose parte de la mandíbula hallada en Etiopía. Tiene unos 2.8 millones de años. Los científicos sugieren que las primeras migraciones comenzaron hace unos 2 millones de años, aunque en China se han descubierto herramientas antiguas de 2.1 millón de años. Esto sugiere que aún nos queda mucho por aprender sobre el mundo antiguo. Por eso nuestro canal está aquí para ayudarte. Sigamos investigando. Cripta real en Perú. Esta vez iremos a Sudamérica, donde cazadores de tesoros de todo el mundo llevan décadas robando antiguos enterramientos en Perú. Afortunadamente, se les escapó la enorme cripta real, que perteneció a una civilización poco estudiada. Bajo una capa de arena, esta cripta se escondió de los ladrones durante más de 1000 años. En la localidad de El Castillo de Guarmey, el profesor Milos Gers vio en toda su vida muchas cosas terribles que no había visto en ningún otro lugar de nuestro planeta. Aquí encontramos restos de antiguos insectos que se alimentaban de carne humana y serpientes enroscadas en anillos en el fondo de vasijas de cerámica. Y durante una de las expediciones, un enjambre de abejas gigantes voló hacia los arqueólogos. Parece el argumento de una película, pero así es exactamente el trabajo de los arqueólogos en la selva impenetrable. Y también que podemos explorar el mundo antiguo. Durante más de 100 años, los saqueadores de tumbas han esperado encontrar una tumba con momias envueltas en telas preciosas y adornadas con piedras preciosas. Milos Gers creía que en el castillo podría encontrar esa tumba tan misteriosa, aunque la mayoría de las personas de su entorno le disuadieron de esta expedición. Él creía que algún acontecimiento importante de la época tuvo lugar en este lugar hace unos 1000 años.
En estos lugares se encontraron muchos artefactos de la civilización huari peruana. Gracias al dron, un grupo de investigadores consiguió ver los contornos de las murallas de la colina. Resultó que aquello no era más que el principio de una gran expedición. Oculto bajo tierra había un gigantesco laberinto de altos muros y torres. Los arqueólogos lograron determinar incluso que las paredes estaban pintadas de rojo brillante. Bajo tierra se pudo descubrir la tumba real, con 4 reinas y más de 50 restos de personas nobles, hachas de cobre, cuencos de plata y joyas de oro. Esto es lo que buscaban los excavadores negros. Y solo Milos Gers consiguió encontrarlas en la tumba de El Castillo. Se creía que el estatus de una persona era importante no solo en vida, sino también después de la muerte. Por la poca información que conocemos sobre la civilización huari, sabemos que las mujeres eran hábiles artesanas y realizaban tejidos que superaban a las tejedoras flamencas y holandesas del siglo XVI. El misterio del lodo negro. Los científicos han resuelto por fin el misterio del lodo negro que se encuentra a menudo en las tumbas egipcias. En 2018, en Alejandría, los arqueólogos desenterraron un sarcófago negro gigante que estaba completamente lleno de esta terrible sustancia. Y solo unos años después, los científicos pudieron comprender de qué se trata. Permítanme recordarles que los científicos e historiadores esperaban ver a Alejandro Magno en este sarcófago, pero cuando lo abrieron, se quedaron asombrados. Había 3 esqueletos, 2 hombres y una mujer. Estos esqueletos estaban llenos de una sustancia negra. Teóricos de la conspiración se unieron al estudio. Afirmaban que al abrir esta tumba, la humanidad quedaría maldita, y quienes la abrieran liberarían una fuerza negra que se extendería por todo el planeta. Afortunadamente, los científicos no son cobardes. Los investigadores recogieron más de 100 muestras de mucosidad de otros enterramientos del antiguo Egipto. Los análisis mostraron que el lodo está compuesto de aceite vegetal, resina de árbol, cera de abeja, grasa animal y betún. Todos los ingredientes estaban en las muestras, solo diferían en las proporciones. Primero se sumergía la momia en un sarcófago y luego se recubría o rellenaba con este líquido. Lo más probable es que, aparte del significado religioso, el lodo negro también servía para preservar al difunto. Se creía que así la momia estaría a salvo, tanto espiritual como físicamente. Pueblo maya de 1000 años de antigüedad. Un misterioso pueblo maya antiguo fue descubierto por arqueólogos en un complejo agrícola menonita. Las viviendas en ruinas parecen montículos blancos. Los científicos han estudiado la cerámica encontrada en estos lugares y la han datado entre los años 250 y los 680. Este periodo pasó a la historia por su construcción y urbanización a gran escala. En aquella época, los mayas tenían un arte muy desarrollado. Los edificios presentan suelos enyesados y una colección de vasijas de cocina doméstica. También encontraron herramientas agrícolas hechas de piedra. Los mayas tenían una agricultura bien desarrollada y utilizaban los bosques para criar animales en su entorno natural. Así lo indica la enorme acumulación de huesos en esta zona. Uno de los edificios parecía un antiguo templo, completamente enlucido con piedra caliza blanca, y los objetos encontrados allí se utilizaban muy probablemente como ofrendas ceremoniales. Cráneo con extraños símbolos. Un descubrimiento sensacional fue mostrado al público por el investigador mexicano Pablo Enrique García Sánchez. Él afirmó que no solo personas vivieron en la Tierra. Como prueba, mostró un cráneo determinado. Sin embargo, este hallazgo plantea muchos interrogantes. Hace unos 4 años, cerca de la ciudad de Taxco, unos mineros se acercaron a Pablo García. Dijeron que a una profundidad de 30 a 35 metros empezaron a encontrar objetos muy extraños. La colección de artefactos sorprendió incluso al explorador. Los mineros sacaron a la superficie piezas de varias piedras semipreciosas, una hoja de jade y varios amuletos y talismanes de hueso. Estos hallazgos asombraron al arqueólogo, que se dirigió al gobierno con la petición de excavar la mina y cerrarla durante un tiempo. Y así consiguió encontrar más de 100 objetos domésticos, herramientas rituales y joyas. Pero lo más extraño es que la gran mayoría de los objetos tenían inscripciones en un idioma desconocido, y a principios de este año, un grupo de arqueólogos dirigido por nuestro héroe
encontró un cráneo de forma inusual. Los científicos realizaron inmediatamente un análisis exhaustivo del objeto. Los datos mostraron que tenía más de 16.000 años. El cráneo tenía inscripciones similares a las de artefactos encontrados anteriormente. El análisis del ADN reveló 4 cadenas en lugar de 3. Pablo García consideraba que este cráneo era divino y piensa que el cráneo pertenece a una de las antiguas deidades, pero el resto de los objetos fueron producidos por gente común. El año pasado, en el mismo lugar, los arqueólogos encontraron una momia cuadrúpeda de una criatura que parecía un perro. Pablo no consiguió realizar un análisis de ADN. Por supuesto, los científicos de México, en su mayoría, no lo creyeron y consideraron que era un charlatán. Sin embargo, algunos científicos sostienen que se trata de una sensación real, que confirma al 100% la existencia de divinidades en la antigüedad. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Hasta qué punto son reales el cráneo y los artefactos encontrados en la mina? Radiografía de momias antiguas. En 2015, Pachacamac, sitio arqueológico en Perú, 200 restos momificantes fueron descubiertos. La mayoría de ellos estaban envueltos con varias capas de tela, y para que al intentar desplegarlos, las momias no se desplomaran, fue necesario utilizar tecnologías modernas. Científicos canadienses de la Universidad de Ontario Occidental escanearon las momias antiguas utilizando un complejo móvil de rayos X. En 6 días, los antropólogos tomaron unas 900 radiografías y realizaron más de 30 exploraciones por ordenador. Posteriormente, con ayuda de programas informáticos especializados, todas las fotografías se combinaron en una imagen digital. Así se pudo comprobar que no todas las momias se conservaban en buen estado. Y en algunas fotos se llevaron una sorpresa. En las cabezas de las momias había artefactos misteriosos, cuya finalidad aún no está clara. Uno de los artefactos parecía un disco doblado. Los arqueólogos lo apodaron tacos. En una momia se examinó un objeto punzante en la cuenca del ojo, y en la otra se observó un tatuaje en el brazo. Una momia estaba cubierta de semillas de algodón. Los científicos aún no han podido explicar el motivo. Se supone que se hizo con fines rituales. En los tejidos con los que estaban envueltas las momias, los científicos examinaron pequeñas conchas, piedras y artefactos no identificados. Los arqueólogos siguen planteándose la cuestión principal. ¿El procedimiento de momificación se llevó a cabo deliberadamente? ¿O fue el resultado de un clima seco y el enterramiento en la arena ayudó a que las momias sobrevivieran hasta nuestros días? Criaturas míticas en el sótano. Es 2006, Inglaterra, un equipo de obreros planeaba demoler la casa. Era un día de lo más normal, los obreros ni siquiera sospechaban qué tipo de sorpresa les esperaría durante el trabajo. Al bajar al sótano, los obreros encontraron cientos de cajas de cartón. Para su deleite, pensaron que las cajas contenían vino muy añejo. Pero si había vino en las cajas, entonces este video saldría en otro canal. Abrieron las cajas y vieron momias dentro. No eran momias humanas ni siquiera animales, eran extrañas momias de algunas criaturas míticas, de diferentes hadas y gnomos. Se asustaron mucho y decidieron comprobar quién era el propietario original de esta mansión. El primer propietario de la casa se llamaba Thomas Theodore Merlin. Lo creas o no, este hombre vivió hasta los 160 años y siempre parecía más joven que los demás. Los que le conocían personalmente decían que a los 80 años aparentaba 40. Había muchas leyendas sobre este hombre y se creía que había inventado el elixir de la eterna juventud. Pero, como he dicho antes, solo vivió hasta los 160 años. Este hombre único nació en el norte de Inglaterra, en la ciudad de Hellingshire, en 1782. En el siglo XIX, Thomas Theodore Merlin recorrió el país exhibiendo su colección única de criaturas míticas. Se llamaba la Colección de Criptidos de Merlín. Por desgracia, en aquella época su gira no fue un éxito, y muchos le consideraban un estafador. Personalmente, creo que ahora tendría muchos más fans. Da la sensación de que hoy en día, la gente se cree muchas más tonterías. Thomas escribió sobre sus fracasos y logros en un diario que se archivó junto a las momias. Aún se desconoce la causa de su muerte. Flecha del desafortunado cazador. La arqueología glaciar ya no parece ser algo nuevo y único. Con el deshielo mundial de los glaciares, los arqueólogos tienen más trabajo que hacer.
solo que ahora hay que abrigarse más e ir a excavaciones en lugares más desérticos. En el marco de la arqueología glaciar, los científicos estudian materiales biológicos antiguos como estiércol, alimentos, restos de plantas y artefactos que han permanecido almacenados en el hielo durante mucho tiempo. El primer hallazgo en el hielo, y uno de los más importantes, fue una momia descubierta en 1990 y uno por turistas alemanes en los Alpes de Austell. Este hallazgo tiene más de 5000 años de antigüedad. Ya hablé de esta momia en uno de mis vídeos anteriores. Este año, el 1 de septiembre, los arqueólogos encontraron una flecha antigua, que tiene provisionalmente entre 800 y 900 años. Al examinarla más de cerca, los arqueólogos descubrieron que por un lado la flecha estaba rota y que el antiguo cazador estaba intentando repararla, pero lo más probable es que aquí el cazador se viera superado por el fracaso. Los científicos, en un estudio detallado, observaron que esta flecha nunca penetró en ningún organismo vivo. Además de la flecha, los arqueólogos han encontrado varios restos de textiles. El propósito aún no se conoce. Se supone que podrían haber sido piezas de un tejido mayor, tal vez su ropa o una bolsa, quizá de lino o algodón. Curiosamente, hasta 1813 estuvo prohibida la importación de algodón en Noruega y los trozos de tela encontrados son mucho más antiguos. Lo más probable es que el propietario de la flecha fuera un viajero y llegara a Noruega desde países más cálidos. Por desgracia, el vídeo ha llegado a su fin, pero puedes dejar un amable comentario en apoyo al canal. Gracias por vuestras opiniones. Adiós a todos.